Elige bien. Segunda vuelta. Modesto, yo te conozco hace muchos años, tú eres un científico, ese ha sido tu campo de actividad. ¿Qué es lo que te ha decidido, en primer lugar, involucrarte como lo estás haciendo en política y en segundo lugar, en ese contexto, darle tu respaldo al profesor Castillo? ¿Por qué? Bueno, en realidad yo he estado en política desde el inicio, en los años 80. Tú te acordarás que en el IPEN iniciamos la palabra tecnología, lo pusimos en la agenda y el candidato Fujimori tomó esa palabra con la famosa frase tecnología, honradez y trabajo. Y a mí me nombró presidente de la Comisión de Transferencia del ITINTEC. Y nuestra recomendación fue bien clara, era mejorar, impulsar ese instituto porque hacía investigación para la industria, para que nosotros exportemos conocimiento, no solamente recursos minerales. El señor Fujimori traicionó esa propuesta y en lugar de impulsar el ITINTEC, lo cerró, Nicolás. Si ustedes hacen un análisis histórico, es increíble. Y cerró, además, destruyó el futuro del Perú que hubiéramos tenido. ¿Por qué digo eso? Porque cerró el Museo de Ciencias, que íbamos con los niños, los profesores, íbamos al Museo de Ciencias que está en la esquina de frente a Indecopi con el IPEN. En esa esquina estaba este museo, íbamos con nuestros niños para incentivarlos, para que sean científicos. Los cerró y con eso cerró el futuro científico del Perú. Obviamente, inmediatamente nos pasamos a la oposición y pues mucho tiempo después surge Ollantumala, y nuevamente lo apoyamos, incluso salimos en la foto famosa que en el hotel, en un hotel de Lima, apoyándolo porque él prometía a los científicos ciencia y tecnología, una carrera del investigador, e incluso prometió el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero como se sabe ahora muy bien, tenían nexos con empresas extranjeras que no están interesados en la ciencia, que quieren traer toda su tecnología. Nosotros le pasamos los minerales, ellos traen todo y nosotros seguimos primarios exportadores. Por eso es que la famosa hoja de ruta eliminó esa propuesta. O sea que se doblegó ante las demandas de empresas extranjeras que no les interesa la ciencia en el Perú. De modo que siempre he estado en este campo. Y en esta oportunidad nosotros hemos invitado a los dos candidatos de la segunda, bueno, a todos los candidatos los invitamos a que presenten sus propuestas en ciencia y tecnología y la famosa transformación digital. La señora Keiko nunca aceptó ninguna invitación, ni siquiera una entrevista, mientras que el profesor Castillo desde el inicio claramente señaló que para él la ciencia era importante en las escuelas, en los colegios y también para exportar conocimiento. De modo que se presentó él ante la Universidad de Ingeniería, San Marcos, la Universidad de San, el Grupo de Transformación Digital y nuestro Centro de Ciencia y Tecnología que promueve la ciencia de los niños. De modo que desde ese momento, desde enero, ya estábamos con la idea, digamos, conjunta con Pedro Castillo. De modo que no es novedad, estimado Nicolás. Ahora, ¿no te preocupa, Modesto, el hecho de que el profesor Pedro Castillo ha sido electo por Perú Libre, que es un partido que tiene una ideología, como ellos mismos declaran en su ideario, marxista-leninista, y que tiene posiciones que, digamos, no pueden enfrentarnos si se llevaran a la práctica a una situación de aislamiento como país, a perder nuestra comunicación con el mundo? ¿No te preocupa eso? ¿Cómo ha sido tu relación con Pedro Castillo y con Vladimir Cerrón? ¿Tú te has reunido con Vladimir Cerrón? ¿Has coordinado algo con él o no? Justamente, mira, sí me preocupaba este tema porque nosotros sabemos que los peligros pues de esta forma de pensar, ¿no? Es por eso, ante tantas versiones que escuchaba sobre la relación de Pedro Castillo y Cerrón, es que acepté conversar con Cerrón ante la demanda de un amigo periodista y
¿Por qué razón quería conversar con él? Para conocer realmente la verdad. Como periodista también seguramente te hubiera gustado escucharlo en vivo y deducir tú mismo. Como todo científico, tiene que deducir las cosas de primera fuente. Y al conversar con él me di cuenta claramente, me contó además la historia, ¿no?, de que Pedro Castillo fue inscrito en el último momento. O sea que él no estaba con la ideología que se señala en ese ideario, él es ajeno a ese ideario. Y además se notó claramente que el liderazgo de Pedro Castillo no tiene nada que ver con Cerrón, al contrario, Cerrón se sentía celoso, preocupado porque Pedro Castillo ha tomado un liderazgo que él no esperaba, él quería tener sus congresistas que ya conocemos. De modo que hay totalmente diferencia entre Pedro Castillo y Cerrón, como también Pedro Castillo lo ha manifestado. A partir de ese momento me quedé más convencido de que Pedro Castillo tiene una ideología totalmente diferente, que lo ha manifestado. Por otro lado, cabe señalar que este famoso ideario al que tú haces referencia no habla para nada de ciencia, de tecnología, de Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología, mientras que Castillo tiene otro discurso totalmente diferente. Eso me dio confianza. Pero además, Nicolás, tú sabes muy bien que todos los candidatos, o prácticamente todos los candidatos que hemos tenido, siempre han usado un partido, ¿no? Porque no tienen el propio. Acuérdate de Urresti, que se inscribió con el partido Podemos, y cuando lo invitaron a Palacio de Gobierno, se presentaron los dos, Luna y Urresti, y Urresti tuvo que decir: yo soy el candidato, o sea, lo puso en su lugar. Acuérdate también Hernando de Soto, que cuando se presentó como candidato tuvo que leer el cartelón para acordarse de qué partido se presentaba. De modo que eso de que uno se inscribe en un partido efectivamente podría dar a pensar que hay relación, pero yo he podido comprobar que no hay tal relación, tal como Pedro Castillo lo ha dicho últimamente de una manera drástica, decir que Cerrón no será ni portero de alguna oficina del Estado. Y Modesto, ¿y no te preocupa la improvisación? O sea, estamos en una crisis provocada por la pandemia que no es solo sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social, porque además ha puesto en evidencia todos los problemas no resueltos del país. Y en esa situación no puedes improvisar. O sea, necesitas tener respuestas articuladas y equipos de gente que se haga cargo de conducir por buen rumbo al país, porque es como que estuviéramos en una tempestad. Y la impresión que da, que uno tiene desde afuera, es que el profesor Castillo está recién buscando la tripulación para enfrentar la tormenta, cuando ya tienes la tormenta encima. No lo creo así, Nicolás. Hay un equipo, conozco al equipo que está trabajando con Pedro Castillo. Mira, por decirte, tenemos a un doctor en matemáticas, se llama Neandro Saavedra, doctor en matemáticas por la Universidad de París, que además es doctor en economía por la Universidad de Columbia. Tenemos a un matemático, el mejor matemático que tiene el Perú y que ha sido entrevistado por todas las cadenas del mundo, que es Harald Helmut, que es un personaje histórico que ha resuelto problemas de siglos. Es decir, hay un equipo de todas las disciplinas que están afinando el programa. Es cierto que en los debates a veces da la impresión que no se trasluce ese programa por la sencilla razón que el debate es un debate político. En cambio, como tú ves del otro lado, si bien es cierto que aparentemente tienen mucha experiencia, pero tienen la experiencia de haber puesto al país en la situación tan lamentable en que nos encontramos. Es el mismo equipo que ha dado como resultado lo que vemos. Y además, como tú sabes muy bien, tienen un equipo científico que nos ha llevado a un gran problema, hablando de la vacuna Sinopharm, que ha impedido que muchos peruanos no se vacunen a tiempo y seguramente ha producido muchas muertes. De modo que vemos claramente que en el partido de Fuerza Popular no hay ciencia. No solamente no hay ciencia, sino que hay veces lo poquito que aparentemente es ciencia la usan para hacer problemas. Y además la señora Keiko no ha pronunciado hasta ahora no ha pronunciado la palabra ciencia. Se ha peleado con la palabra ciencia como su padre se peleó con la palabra tecnología. De modo que para mí es claramente fácil decidir por quién votar. Por otro lado, ahora, Nicolás... Modesto, sí.
Sí, mira, pues, mírate, después uno hace la comparación de lenguaje, de cómo se expresan los candidatos. Para la gente medianamente formada, con un poco de cultura, se da cuenta claramente que hay la mentira del otro lado. Cuando dice, por ejemplo, en Santa Mónica, Pedro Castillo va a estatizar los kioscos, por Dios, ¿a dónde uno puede llegar, digamos, para mentir? Después también señala que Pedro Castillo va a quitar a los ricos para dar a los pobres. La ciencia enriquece a los pobres y a todos los empresarios que invierten en conocimiento. De modo que la campaña que hay del otro lado es una campaña de mentiras, mientras que el profesor Pedro Castillo nos dice ciencia es progreso. Y como ya se ha acuñado la frase, sin ciencia no hay futuro, y creo que con un partido Fuerza Popular sin ciencia, obviamente el Perú no tiene futuro. Modesto, y no te preocupa, es decir, nuestra principal fuente de ingresos en este momento es la exportación de nuestros minerales. No estamos enfrentados al riesgo de que en una política de confrontación con los inversionistas lo que hagamos sea espantar la inversión internacional y por lo tanto quedarnos sin recursos para desarrollar, por ejemplo, la ciencia, que es lo que tú quieres hacer y doy fe desde hace muchos años. Bueno, he escuchado a Pedro Castillo, él ha señalado que no va a haber ningún enfrentamiento con las empresas privadas. Yo soy uno de los convencidos que en este momento, como no hemos tenido ciencia y tecnología, en este momento, si no hay la venta de minerales, simplemente estaríamos igual que Venezuela. Dicho sea de paso, el Perú tiene exactamente el mismo modelo económico que Venezuela, que es basado en las materias primas. Mientras que Venezuela depende solamente del petróleo, que antes estaba a más de $100 el barril y ahora está a menos de 50, es como si a nosotros nos dividieran en la remuneración entre tres, estaríamos en graves problemas. Perú, en cambio, tiene muchos minerales y ahora están los precios por las nubes, lo que nos ha permitido reducir la pobreza, no por la buena política de los gobernantes, sino porque los precios están elevados. ¿Esto significa qué cosa? Que la minería tiene que seguir adelante. Tenemos que vender minerales, no nos queda otra alternativa, pero como también lo dicen los grandes economistas que han visitado el Perú, eso no basta. Necesitamos exportar conocimiento, valor agregado, y eso solamente se hace con ciencia. Conozco jóvenes que han nacido. Un caso concreto, hay muchísimos. Una niña que nació en una chacra de la sierra de Lima, que vivió en el Agustino, ella estudió ciencia y ahora es una gran profesora en la Universidad de Florida, Central Florida, porque la ciencia enriquece a los pobres. Todo niño que desde momento se preocupa por la ciencia desde ahora, como lo hará con Pedro Castillo, tendrá un futuro formidable. ¿Tú crees que un gobierno de Pedro Castillo no va a espantar la inversión internacional? Porque tiene Para que nada. partir. Mira, cuando uno habla de renegociar, tú tienes Chile, todos los países del mundo han renegociado. Renegociar no significa romper el tablero. Es como cuando, me acuerdo, tenía un departamento alquilado y llegó un momento de crisis y le dije, ya no puedo pagar el departamento. La señora, para no perder un cliente que era puntual, me dijo, bueno, vamos a bajarle el precio del alquiler. Eso se llama renegociar. No es que yo deje de pagar, o sea un moroso, o haga algo malo, o romper cualquier contrato, sino simplemente se renegocia, y eso se ha hecho en todo el mundo. Lo que pasa es que el partido opuesto tiene miedo, o no sé, algún interés de que la empresa privada siga teniendo los altísimos beneficios y que los pobres sigan igual como están. No se trata de romper el tablero ni estatizar a la fuerza, se trata de conversar, de renegociar. Por otro lado, si hay una ruptura de cualquier contrato, se sabe muy bien que los organismos internacionales al cual hemos nosotros firmado, la OMC, los TLC, hemos firmado muchos tratados internacionales que impiden que nosotros hagamos cualquier cosa. Estamos en esa línea de respeto por los contratos, respeto por la minería que nos ha salvado, pero por supuesto también hay que respetar el ambiente y sobre todo, y es nuestra bandera, poner conocimiento para que los chicos puedan exportar desde Lima conocimiento a Estados Unidos a través de la internet, como la India lo hace. Los chicos, en lugar de estar asaltando a los vecinos, están vendiendo
vendiendo conocimiento, páginas web, cosas fáciles a través de la internet hacia Estados Unidos. Y nosotros tenemos la ventaja de contar con el mismo horario, no como los indios que están mucho tiempo después. Tenemos grandes ventajas para salir de la pobreza con conocimiento. Elige bien. Segunda vuelta.